Bendiciones, hermano, Dios les bendiga. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy interesante con relación a un salmo muy conocido y que ha sido de mucha bendición para mí. Sé que también lo será para ustedes. Me gustaría iniciar haciendo algunas preguntas. ¿Dónde está tu mirada? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos de vez en cuando. ¿Dónde estamos poniendo los creyentes la mirada? ¿Está nuestra mirada realmente anclada en Dios? ¿O hemos perdido de vista a Dios y la hemos puesto en el mundo? ¿Alguna vez ha puesto su mirada fuera de la voluntad de Dios? ¿Se ha dado cuenta? ¿Ha sentido que no vale la pena esperar en Él? ¿Alguna vez ha sentido envidia del mundo? ¿Envidia de los impíos? ¿Envidia de la manera de vivir de ellos? Al ver la prosperidad de los impíos, ¿ha pensado en tirar la toalla? ¿Ha pensado que a lo mejor sería bueno de vez en cuando imitar los métodos y el comportamiento del mundo? Tal vez ha llegado a comprar la mentira de Satanás al pensar de que es una pérdida de tiempo servir a Dios, que no vale la pena. Con frecuencia Satanás utiliza esta duda para desanimarnos, para desorientarnos, para debilitarnos. ¿Realmente cree usted que los malignos se saldrán con la suya? ¿Que sus hechos quedarán impunes? ¿Ha dudado usted de la justicia de Dios alguna vez? Al ver cómo actúa, al ver que no actúa como usted quiere sobre los malvados. ¿Siente que vivir en santidad es una pérdida de tiempo? Mire, amigo, si ha anhelado los bienes de este mundo, los bienes de los impíos, si cree que Dios no le castiga como se merece, si ha llegado a dudar de la justicia de Dios, solo hay una respuesta. Usted ha quitado la mirada de Dios y la ha puesto en el mundo, la ha puesto en los hombres. ¿Cuál es el resultado de quitar la mirada de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros los creyentes quitamos la mirada de la roca, del Dios soberano, del Dios santo, y nos concentramos en lo que tenemos delante, al impío, al mundo malvado, perverso y perdido? Con frecuencia nosotros los creyentes caemos en ese error y tendemos a perder la mirada. Tendemos a perder a Dios de vista. Tendemos a mirar, a enfocar nuestra atención en otra cosa que no sea Dios. Y eso es un grave error. Error que no solamente lo cometemos nosotros, sino que en el pasado, hombres de Dios, llamados a vivir de manera santa, llamados a dar un testimonio al mundo acerca de la gloria, la santidad, la soberanía y la grandeza de Dios, también fallaron de esa manera. En el día de hoy quiero hablarte acerca de un personaje llamado Asaf. Asaf quitó la mirada de Dios, la puso en la circunstancia, se fijó en la prosperidad del impío y en la supuesta falta de actuación de Dios para castigar. Este era un levita que dirigía uno de los coros en el templo, conforme a 1 Crónicas 15, 19, 25, 1, 2. El nombre Asaf es identificado con el Salmo 73, Salmo 83 y el Salmo 50. Y es por ello que te invito a abrir la Biblia en el día de hoy, en el Salmo 73, para ver los efectos dañinos de quitar la mirada de Dios y ponerla en el hombre, en el mundo, así como el trágico final del impío. Este salmo se puede clasificar como un salmo de confianza, un cántico de confianza.
y forma parte del tercer libro de los Salmos, que a la vez es el más corto. El tercer libro de los Salmos tiene una particularidad, y es que usa para referirse a Dios la palabra Elohim en lugar de Yahvé, como los demás libros. Elohim todos conocemos y nos asociamos inmediatamente con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que se utiliza aquí para referirse a Dios es Elohim y está en plural, un plural que corresponde a la majestad de Dios. Este es el nombre que se utiliza en este salmo para referirse a Dios. Podemos dividir este salmo también en dos partes. En primer lugar, vemos al salmista asombrado por la prosperidad del impío. Y en segundo lugar, se da la manifestación de la justicia de Dios narrada por él mismo. Este salmo ilustra los resultados de permitir que la fe sea sepultada en la autocompasión. El salmista se deprimió por un tiempo al contemplar a los impíos, al poner la mirada en ellos y apartarla de Dios. Como consecuencia de quitar la mirada de Dios, vamos a ver la primera parte de este salmo. ¿Qué pasó como consecuencia? La consecuencia fue que se asombró, se maravilló, quedó estupefacto ante la prosperidad del impío. Desde que quitó la mirada de Dios, comenzó a fijarse en los hombres. Y como resultado podemos ver algunos conceptos, algunos matices de su actuación. Si leemos el versículo 2 y 3 del Salmo 73, vamos a iniciar comprendiendo su actitud de asombro. En cuanto a mí, dice el salmista, Salmo 73, 2, 3, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Quitó la mirada de Dios. Se asombró de la prosperidad y el resultado fue que tuvo envidia. Sí. Asaf tuvo envidia de los impíos. Dice él que casi se deslizan sus pies porque tuvo envidia. Nos hace tambalear, perdemos la firmeza, perdemos la dureza de nuestras convicciones y dudamos. Inmediatamente quitamos la mirada de Dios. Se ha llegado a hacer la pregunta que tal vez se hizo Asaf: Señor, ¿por qué prosperan los impíos? Sencillo. Primero, en la soberana permisibilidad de Dios, Dios lo permite. Pero al mismo tiempo, si leemos en Lucas 16:8, parte B, nos da la palabra de Dios aquí un sustento para comprender el porqué de su progreso en muchas ocasiones. Dice Lucas, capítulo 16, verso 8. Los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Usted y yo tenemos un stop, tenemos un límite en los negocios en cuanto a procurar ganancia, en cuanto a procurar avanzar en ciertas áreas de la finanza de este mundo. Y ese stop es el temor de Dios, el guardar la santidad de Dios, el guardarnos puros, el guardarnos como un faro de luz, como un testimonio de la bondad del Señor. Eso nos frena para no imitar los métodos que utiliza el mundo sin importar las consecuencias, sin importar a quién se le haga daño, ya que la meta es conseguir, la meta es avanzar. Son sagaces más que usted y más que yo. Eso también les ayuda a avanzar. En segundo orden,
cuando quitamos la mirada de Dios, no solo tenemos envidia, sino también que se nuble el razonamiento. Nuestro razonamiento se ve borroso, hay un contraste. Vamos a ver el verso 4 y el 5 que dice, porque no tienen congojas, refiriéndose a los impíos, por su muerte, pues su vigor está entero. No son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Asaf no solo tenía envidia, sino que perdió la razón, perdió el enfoque y ahora ve a los impíos como un modelo a seguir y se ve tentado a seguirle. Se ve tentado tal vez a imitar lo que ellos hacen. Pero lo que más le llama la atención a él es que, oye, a pesar de que actúan así, Dios no le castiga. Hacen todo el daño posible, no se inmutan, todo sigue igual, según Asaf para ellos. Los impíos parecerían ir por la vida con buena salud y al final mueren lo más tranquilos, sería el razonamiento del salmista. Parecería que son perfectos. Esto no es cierto. No son perfectos. Y sus obras, sus actuaciones y su pecado en algún momento será cobrado, será juzgado en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Amado hermano, ¿cuál es el resultado entonces de quitar la mirada de Dios? ¿Sabes qué pasa? Que cuando quitamos la mirada de Dios, caemos de nuestra firmeza y perdemos el norte, perdemos el rumbo. Si tu mirada está en Dios, no resbalarás jamás. Asaf la quitó por un instante, por un tiempo, y hemos visto y estamos viendo aquí el resultado de ello. En tercer lugar, Asaf vio al impío como un modelo a seguir. Verso 6, verso 9 del Salmo 73. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacen violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En otras palabras, la soberbia los corona, la arrogancia les hace actuar insensatamente. Dice el verso 7, porque logran con creces todas sus metas. ¿Sabe por qué? Porque para ellos no hay límite, no hay escrúpulo, no hay moral, no hay temor de Dios en su corazón. Llegan al colmo, según el verso 8, de blasfemar de Dios y actuar como si no existiera y como si mucho menos le necesitaran. Y a pesar de esto, según el enfoque del salmista, han alcanzado todo lo que han querido. Han hecho todo lo que su corazón le ha dictado. A ellos no les preocupa pisotear a los necesitados. Por lo regular encuentran una manera de burlar las leyes. Su lengua pasea la tierra. Su habla insolente, prepotente, se muestra donde quiera. En cuarto orden, dice Asaf en el versículo 10 al 14, que al ver esto, como resultado de haber perdido el enfoque en Dios, casi se desvía del camino. Perdió la brújula, Asaf perdió el norte. ¿Qué dice el versículo 10? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf se desliza porque su mirada la había quitado de Dios y la había puesto en el mundo, la había puesto en los hombres. Tiene envidia de los hombres, tiene envidia de su progreso y se ha olvidado lo que Él es y lo que Él representa. Creo que esta ilustración refleja una realidad latente dentro de las iglesias, una realidad presente dentro de las iglesias. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, hermanas y nosotros mismos, que quitamos la mirada de Dios, nos olvidamos de lo que somos, sin embargo, vamos detrás de este mundo perdido? Queremos imitar a este mundo perdido, queremos imitar sus modas, sus costumbres, y a veces en las conversaciones entre creyentes se habla más de dinero, se habla más de gente famosa que de personajes bíblicos y que del propio Señor Jesucristo. Mucho cuidado, amado hermano. Mucho cuidado, porque sin darnos cuenta muchas veces nuestros pies se están resbalando. Muchos se han desviado así como Asaf y han llegado como él a dudar de la fidelidad de Dios. Dice el verso 10 según la NBI. Por eso la gente acude a ellos y creen en todo lo que afirman. Al ver esto, el pueblo se vuelve hacia ellos como el partido triunfante y bebe a grandes sorbos sus aguas. Se hacen famosos, tienen muchos seguidores, la gente los alaba y no encuentran ninguna falta en ellos. No olvide que los que se asocian con el malo se contaminan de su conducta. El versículo 11, según la Nueva Tradición Viviente, podemos leerlo de la siguiente manera. ¿Y qué sabe Dios? Pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? O sea, para ellos, ¿qué sabe Dios? ¿Está Dios al tanto? ¿Tiene Dios conocimiento de lo que estamos haciendo? Y mucho más o más allá. ¿Cuál será la consecuencia? Porque nos hemos cansado de hacer y deshacer y no pasa nada. Los impíos van detrás de la riqueza, en el tiempo de Asaf y en este tiempo. Ya que la meta y el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es el dinero, los bienes materiales y la vanidad. La conclusión a la que los descarriados han llegado es esa. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Qué tiene de malo imitar al mundo? ¿Qué tiene de malo de vez en cuando utilizar sus mismas armas, sus mismas estrategias? Y llegamos a creer y a pensar que Dios no está enterado. ¿Qué sabe Dios? Y comenzamos a vivir un sincretismo religioso, una doble vida. Por un lado decimos que amamos a Dios y por otro lado vamos detrás del mundo. Aplaudimos a aquellos hombres que para nosotros, no para nosotros, sino para lo que establece la palabra, son impíos, son malvados, van sin Dios, sin esperanza por el mundo. Sin embargo, cuando estamos desenfocados, no vemos nada de eso. Solo nos concentramos en lo que se concentró Asaf, en su riqueza y en su progreso. Y todo esto inició cuando el salmista quitó la mirada de Dios. Mucho cuidado, amado hermano. Mucho cuidado, porque esto no sucede de la noche a la mañana. Es algo lento,
y en un abrir y cerrar de ojos te das cuenta que te estás deslizando. La segunda parte de este salmo podemos titularla como la proclamación de la justicia de Dios, versículo 15 y versículo 17. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuánto pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el final de ello. ¿Cuándo lo comprendió? Al entrar al santuario de Dios. En la lectura del versículo 15 y el 16 nos damos cuenta que cuando el hombre está enfocado, cuando el hombre entra en intimidad con Dios, cuando el hombre entra al santuario y restablece su mirada, restablece su comunión, empieza a ver la vida de una manera diametralmente opuesta. Dice Asaf, en buen dominicano, en el verso 15, que a él se le hace difícil hablar como los impíos. Se le hace difícil imitar al impío. Al hombre en comunión con Dios se le hace difícil imitar este mundo. Asaf rechazó exponer sus dudas para no influenciar negativamente a otros, aunque luchaba con ellas, según el verso 15. Según la tradición la Biblia de las Américas, dice el verso 16, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, literalmente se puede traducir, fue un trabajo ante mis ojos. Fue trabajo ante mis ojos, difícil para mí. Ahora bien, en el verso 17 se da un punto de inflexión en el Salmo, y es la clave que va a marcar la segunda parte. Cuando el salmista se reencuentra, dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y es que solamente, amado hermano, en la intimidad con Dios, en la presencia de Dios, podemos entender estas cosas. ¿Cuál es el papel nuestro en este mundo? ¿Y cuál es el fin que le espera al impío? El santuario de Dios muestra al salmista adorando a Dios en su centro de culto cuando se postró ante su presencia. En ese momento comprendió cuán equivocado estaba y cuál sería el fin del impío. En Lucas 16, del versículo 19 al 31, Jesucristo narra una historia sobre un hombre rico y un hombre pobre, en lo que llamamos el rico y Lázaro, para ilustrar lo que ocurriría después de la vida cuando Dios juzgue a las personas. Todos hemos leído esta parábola. Para muchos una parábola, para otros, incluyéndome a mí, una historia de manera literal que nos muestra acerca de varias cosas importantes. En primer lugar, que la vida del impío como la vida del justo no terminan con la muerte, sino que más bien entramos a la eternidad y allí entonces empieza el juicio de Dios. Todos vimos cómo Lázaro, aquel leproso, vivió y padeció en este mundo. Anhelaba las migajas de la mesa de aquel gran hombre. Sin embargo, todo se le negó. Cuando pasaron de esta vida a la eternidad, vemos la gran diferencia. Aquel rico estruendoso, aquel rico que hacía banquete todos los días, ahora rogaba al padre Abraham para que aquel Lázaro lleno de llaga mojara su dedo, se lo pusiera en la boca para saciar su sed. Sin embargo, dice la palabra que Lázaro era consolado en el seno de Abraham. ¿Te das cuenta, amado hermano, que el impío no se va a salir con la suya? Que el final glorioso que Dios ha prometido para sus hijos también se va a cumplir. Para entender esto hay que estar en comunión con Dios.
Hay que tener la mirada puesta en Él y fue lo que hizo el salmista. Para volver a poner la mirada en Dios, cuando te desenfoques, necesitas intimidad con Él. Necesitas orar, necesitas postrar, necesitas leer su palabra, necesitas comunión. Asaf entendió que el juicio de Dios llegaría, no cuando él quisiera ni como él quisiera, sino cuando Dios, el Dios soberano, así lo decida. Verso 18, verso 20. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento les harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. La Biblia NTV, en el verso 20, podemos leer de la siguiente manera. Cuando te levantes, oh Dios, te reirás de sus tontas ideas. Como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche, así pagarás al impío. Su fin es amargo, sus riquezas y su aparente prosperidad es fugaz. Porque todo lo que hay en el mundo, como dice Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Para el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Esto lo entendió Asaf cuando entró en la intimidad con Dios. Pero esa intimidad con Dios llevó a Asaf a un siguiente paso, al arrepentimiento. No solo entendió que estaba equivocado, no solo entendió el final de los impíos, sino que se arrepintió y finalmente se fortaleció. Si leemos el versículo 21 al 27, vemos su arrepentimiento y su fortaleza. Dice así: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendí. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de mí perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartare. No solo se arrepiente, sino que sale fortalecido en su confianza, porque había puesto a Dios en el foco, lo había puesto en la mira. Es que solo, amado hermano, la presencia de Dios el hombre vuelve en sí. Y esto no nos podemos cansar de repetir. Solo la intimidad con Dios, el creyente se mantiene firme en sus convicciones, en sus creencias y una fe fortalecida. Dice Asaf que él llegó a ser como una bestia. Confiesa su pecado a pesar de lo que había hecho. Dice: me ha guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Su esperanza ya no estaba puesta en los hombres. Su mirada ya no estaba puesta en los hombres, sino en Dios y en sus promesas eternas. Me recibirás en gloria. Después me recibirás en gloria. Puede referirse a la esperanza más allá de la vida. Por tal motivo podemos acercarnos a Él sin ningún temor, porque solamente en su intimidad podemos reencontrarnos con Él. El salmista concluye en cuanto al juicio de Dios, en que los que abandonan a Dios y tratan de vivir de manera autónoma, perecerán. No se saldrán con la suya.
La justicia de Dios es lenta muchas veces. No podemos entenderla. A veces quisiéramos que Dios actuara al instante, pero tranquilos, Él lo hará en su momento. Ningún pecado quedará impune. El verso 28 podemos leerlo en la Biblia de las Américas de la siguiente manera. Mas para ti, mas para mí, estar cerca de Dios es el bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Aquí está su fortaleza. Estar en intimidad con Dios es lo mejor que le podía pasar y lo hizo. Afirmó su esperanza y se comprometió en proclamar sus obras. Amado hermano, Asaf cometió un error y Dios le dio la oportunidad y el privilegio de reencontrarse y enmendarlo. En la primera parte del Salmo vimos que se asombró por la prosperidad del impío. Quitó su mirada de Dios y la puso en el hombre. Se preguntó, ¿por qué permite Dios la prosperidad de los malvados? ¿Por qué parece que el pueblo de Dios sufre más que los otros? Eso nos ha preocupado muchas veces. A veces nos asombra ver a hombres fieles de Dios sufrir. Al mismo tiempo hemos podido apreciar la prosperidad de los malos y nos resulta difícil asimilarlo. Al igual que Asaf, nosotros también razonamos de esta manera en muchas ocasiones cuando estamos desenfocados, cuando no tenemos la mirada puesta en el Señor. En la segunda parte del Salmo se da la proclamación de la justicia de Dios y el final de los impíos es descrito. Ante la proclamación de la justicia de Dios a partir del versículo 15, la actitud del salmista cambia por completo. Redirige su mirada hacia el Señor y empieza a ver la vida desde la óptica de estar bajo el control del Dios amoroso y soberano. Llega a la conclusión finalmente de que son los impíos y no los rectos los que han fracasado. Luego de atravesar por un mal de duda, el salmista concluye como inicia el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, con la mirada puesta en Él. Ahora reconoce que Dios es bueno. ¿Cuál es el resultado de quitar la mirada de Dios? Caemos de nuestra firmeza y perdemos el norte. Por tanto, te invito a mantener tu mirada en Dios, ya que de esta manera no resbalarás jamás. Concluyo con una anécdota que nos va a ilustrar este pensamiento. Todos perdemos la esperanza de vez en cuando, especialmente cuando las cosas no salen bien. Naturalmente nos cansamos más cuando nadamos contra la corriente y lidiamos con opciones. Es mucho mejor cuando alguien que nos ama camina con nosotros en estos momentos difíciles y nos dice, tú me importas a mí. Ayuda mucho saber que no estamos solos en la vida. En cierta ocasión Jesús dijo a Simón, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22:32. Es un consuelo saber que Jesús ora para que mantengamos nuestra fe a pesar del pecado que nos ha llevado a los problemas que podemos estar viviendo. La fe no es solo una cuestión individual, ella encierra también nuestra relación con Dios. Dios quiere que nuestra relación crezca. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado hermano, cuando tenemos que caminar sobre un puente que se tambalea y abajo tenemos un abismo, es mejor fijar los ojos en algo inmóvil que esté al final, del otro lado.
Mirar hacia atrás o hacia abajo implica un riesgo mortal para nuestra vida espiritual. El miedo se apodera de nosotros, perdemos el equilibrio y nos caemos. Hermano, ante los abismos y peligros de la vida, Dios nos dice que miremos fijamente a Jesús y prosigamos. Él, que intercede por nosotros, nos llenará de valor y esperanza y hará que nuestra fe no falte. Dios te bendiga.